Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a este rojo y blanco programa. Hoy está con nosotros Manu, Carlitos, Clas, bienvenidos. ¿Qué tal estáis, chicos? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, chicos. Previa Champions, toca ir hasta Bélgica para enfrentarnos al Brujas, al todopoderoso Brujas, que hablaremos cositas de ellos porque no es un club que se nos vaya a dar muy bien, que no se nos suele dar bien. Pero bueno, tenemos que ir allí a sacar un muy buen resultado. Aquí tenemos el diseñazo que ha preparado Víctor con The Witcher. No sé si alguno conoce los juegos o la serie. Veremos a ver qué tal, ¿no? ¿Hay nervios o qué? Antes creo que Manu estaba un poco cagado, ¿no? Sí. Yo de momento voy a mantener mi formato de los partidos grandes de estos días y ya está. Pero sí, nervios hay porque es un equipo complicado, sí. Yo, Clas, sabes que te sigo a todo, que yo soy creyente como tú, pero mañana vamos a sufrir bastante. Pero eso se da por sentado totalmente. Mañana sí. vamos a sufrir bastante. El Brujas es un equipazo. Ojo, perdonad, raid de Atleti Offside. Bienvenidos esos 7 espectadores, chicos. Muchas gracias, Grande. Atleti Offside. Grande. Sí, como decías, ¿no, Manu? Mañana vamos a sufrir como perras, ¿no? Sí. Pero por el simple hecho de que el Brujas es un equipazo, trabaja muy bien en Champions, lo hemos sufrido en Champions anteriores y como bien ya sacarás la imagen, Adri, el Brujas es un equipo que defiende muy atrás, muy cerradito y salen mucho a la contra, es decir, juegan muy parecidos a nosotros y este año nos está costando demasiado jugar a equipos que se encierran tanto atrás. El segundo equipo que estuve mirando los datos antes, el segundo equipo que más ataques directos hace. Es de hecho la manera que más en esta Champions, es la manera que más tiene. Bueno, me ha pasado antes, Carlitos, este dato, que además bastante demoledor. Solo Pafos, Bodo Glimt y Kairan han recibido más tiros que el Club Brujas en esta Champions League. Es un club que, a pesar de encerrarse atrás, recibe mucho.
¿No, Mm. O sea, Carlitos? es un equipo que es muy peligroso en casa. Ha ganado de forma contundente al Mónaco 4-1, además metiéndole 3 goles en el primer tiempo de aquel partido. Curiosamente, goles que quizá no fueron ese tipo de goles que nos imaginamos o que nos recuerdan al partido contra el Barça, de contragolpe, etcétera. El Mónaco estuvo o intentó estar agazapadito atrás, pero también demostró el Brujas en ese partido que saben jugar al fútbol y que, sobre todo, una cosa muy importante que no se está diciendo tanto, se está hablando del Brujas como equipo contragolpeador, rápido, vertiginoso, que se las hizo pasar canutas al Barça, que tiene a Carlos Forbes como uno de los mejores jugadores de equipo, ta. Pero es un equipo que, frente a equipos que defienden bajo, combina muy bien arriba. O sea, tiene registros diversos que, por supuesto, a estas horas de la noche, a falta de menos de 24 horas para el partido, el Cholo y todo el cuerpo técnico habrán estudiado y conocerán bien, pero que es un equipo que tiene mucho más que contragolpe y que tiene muchos, como decía, registros para poder hacer daño mañana. Especialmente en casa, porque además ese contragolpe yo diría que es más del Brujas la semana que viene en el Metropolitano que mañana. Es decir, va a ser un equipo que yo creo que podemos esperar que defienda con un bloque medio-bajo, sabiéndose inferior al Atleti, pero ojo, inferior al Atleti, pero también sabedor que equipos como el Barça, equipos como el Mónaco, se las ha hecho pasar canutas. Al Atalanta, que les ganó en Bérgamo, también se lo hicieron pasar muy mal y ganó el equipo italiano en los últimos minutos, al cual ya eliminaron el año pasado en esta ronda. Bueno, son un equipo que es consciente de sus limitaciones, pero es también gran conocedor de las virtudes que tiene. Estamos viendo ahí en imagen cómo defendieron al Barça. Es verdad que el Barcelona es un equipo, lo sabemos todos, que te somete muchísimo a través de la presión y no es ni el primer, ni el segundo, ni el tercer equipo, el Brujas, que independientemente de cuál sea su planteamiento habitual contra el Barça por momentos, te llames Brujas, te llames Brujos o te llames Bayern Múnich, te puedes ver metido atrás. En esa imagen estamos viendo como prácticamente todo el equipo belga estaba metido atrás y hay varias imágenes, muchas imágenes de aquel enfrentamiento 3-3 en las que, bueno, podemos ver no solo cómo defienden todos metidos atrás en algunas fases de los partidos, cuando o bien se saben inferiores al rival o bien, como en muchos pasajes del partido contra el Barça, iban por delante en el marcador y daban 1 o 2 pasos atrás. Otra imagen ahí en un centro, creo que está en concreto, esto es una opción de Lamine buscando un registro diferente, en vez de combinar por abajo, buscó con un centro cruzado el remate de Ferran, el remate de Rashford, y vemos ahí claramente cómo están las líneas súper juntitas, como si se tienen que poner el mono de trabajo, se lo ponen y en vez de irte a buscar arriba, te esperan atrás a la espera de cualquier fallo para boom, salir lanzados arriba, como le marcaron los goles al Barça en aquel 3-3 de la fase Liga. También lo saben hacer, ¿no? Entonces, bueno, esta imagen es bastante gráfica y descriptiva. Ya digo, del partido contra el Barça hay infinidad de imágenes como esta, en la que, bueno, demuestra que mañana va a ser difícil porque si se te meten, como estamos viendo en imagen, 10 tíos en apenas 25 metros, no es sencillo. No es sencillo. ¿Crees, Carlos, que Los vamos a Barça ver ahí, un partido muy parecido al del Betis en Liga? no lo descarto, Adri, no lo descarto, con la diferencia de que este equipo, me atrevería a decir, jugando en casa, porque las circunstancias de partido son diferentes, ¿no? El Betis jugaba en el Metropolitano, con la diferencia de que creo que el Brujas al contragolpe puede ser más peligroso que el Betis, ¿no? Vimos que el Betis, más allá del gol que marcó a Anthony, que además no lo marcó al contragolpe, sino con aquel zurriagazo que marcó, más allá de eso, creo recordar que tuvimos aquellas de Bakambu, si os acordáis, minuto 12, Sí. minuto 15, ese par de oportunidades que tuvo, y ya está. Pero claro, con el debido respeto del mundo. Fue Bakambu. Si en vez de Bakambu la coge un Cholis, la coge un Forbes, la coge, bueno, alguno de los jugadores que tiene muy buenos, el Bruja, se me ha olvidado, el que tiene el apellido, el número 7, se me acaba de ir el nombre, lo tenía por aquí. Tresoldi, otro jugador también muy bueno. En fin, son
son jugadores muy interesantes y que con espacio, bueno, pueden explotar sus virtudes muchísimo, ¿no? Luego, si eso hablamos un poco más de nombres propios, ¿no? Entonces, yo espero mañana un partido, además de los que diría que le gustan al Cholo, y del mismo modo que él se prepara para esos partidos en ataque, también se prepara para esos partidos en defensa. Es decir, diferentes partidos dentro del partido. En momentos donde el Brujas te va a buscar arriba y vas a tener que ser muy preciso, para, bueno, evitar algún lío gordo y que te roben el balón y que ocurra alguna desgracia de las que han ocurrido recientemente. Vas a tener que ser muy preciso cuando te vayan a buscar. Pero también vas a tener que elegir bien cuando llegues a 3/4 y estén 8 jugadores por detrás de la pelota o 9 detrás de ti, ¿no? Entonces, yo sí espero un partido con más momentos Betis, para entendernos, que un partido con más momentos descontrolados. El descontrol es algo que le puede ayudar mucho al Brujas, pero yo lo que más quiero destacar es que no solo es un equipo de robar y salir al contragolpe y explotarlo muy bien, sino que tiene 3 o 4 jugadores arriba que son peligrosos, que combinan muy bien, que se entienden muy bien, que se asocian muy bien y que te pueden crear peligro. Entonces, mañana es un día bueno, de tener que jugar al 200%, tanto desde el punto de vista futbolístico como desde el punto de vista emocional y de la concentración. Y bueno, como me imagino va a ser un partido eh, o una eliminatoria que se va a decidir en el Metropolitano, ¿no? Pero bueno, que mañana habrá momentos de sufrir y momentos donde, bueno, lo acabamos de ver en el datito ese que ponéis ahí. Además son unos datos de los que he estado hablando hoy todo el día con Blas. Es un equipo que concede. Entonces, el Atleti va a tener oportunidades. Va a tenerlas en plural, varias. Necesitamos la versión más eficaz del equipo para hacerlo. Claro, yo creo que el punto va a ser la precisión y el nivel de acierto que puedan tener los Julián Álvarez, los Orloz, los Lookman, digamos que todos los artilleros que tiene el Atlético de Madrid, para poder hacer daño al Brujas, porque es un equipo, ya lo hemos dicho, que es un equipo que es muy peligroso y que no sería tampoco descabellado pensar en que a lo mejor pueden ir con ganar 1-0, 2-1, algo así. Esperemos que no, lógicamente, y creo que el Atleti tiene las armas y el potencial para poder ganar en Bélgica. Hablando de eso, Clash, tenemos otro dato demoledor, que son los últimos enfrentamientos en casa, y están más parejos de lo que pensamos, ¿eh? No, está muy parejo. Nos hemos enfrentado las 4 veces que las 4 últimas han sido era Cholo Simeone. Sí que es verdad que ya pillan un poquito lejos las 4, no tanto las de la 22-23, pero las otras dos, el 0-0 del tercer partido, el 0-0, con aquella parada de Oblak que se abre un montón de piernas, y el 3-1 que marca Griezmann un golazo, que también participa, no me acuerdo quién más participó, que participa Lemar en una de las primeras noches de Champions del Metropolitano. Pero es un equipo complicado, es un equipo muy, muy correoso, pero el Atleti tiene que tener la capacidad de poder ganarle cómodamente, no, De porque vamos hecho, a sufrir un montón, las 4 pero sí primeras que son de la era Cholo, creo que como bien dices, Clash. sí. La Sí. última, la de abajo de todas, es del 1977. Recopa de Europa del 77, O que sea, ganaron de hecho hacía ellos más al... de 30 años que no jugábamos contra ellos, ¿eh? No, o sea, es una Heavy. locura. Pero bueno, a ver qué partido sale mañana. El Brujas, por cierto, como datín, sería su tercera clasificación a eliminatorias, también consecutiva en cuanto a participaciones de Champions. Y a ver qué tal. Es un equipo muy peligroso. A mí, por ejemplo, por lo que estuve viendo, el central que tiene el ecuatoriano también es un tío que es muy imponente en cuanto a los despejes. Y nada, se va a basar básicamente en el acierto que puedan tener los de arriba. Porque al final creo que más o menos el centro del campo se puede igualar un poquito con ese Marcos Llorente por dentro, Nahuel Molina en el lateral y demás. O sea que, pues bueno, a ver qué sale, a ver qué puede Pensaba, salir del partido. pensaba que ese 3-2 que tenías ahí puesto, Adri, que tú has dicho que es del 77-78, pensaba que era de la 91-92 porque también jugaron y también quedó 3-2. Ah, Y también quedó 3-2.
Y es otro detalle más, 3-2 en favor del Atleti, y es otro detalle más que demuestra que es un equipo que no se nos da bien. Ese año el Atleti jugó la Recopa de Europa, os acordaréis que el Atleti ganó 2 Copas del Rey consecutivas, en el año 91 y en el año 92. La del año 92 fue la del gol de Schuster y Futre en el Bernabéu al Real Madrid. Hostia. Y ese año en la Recopa de Europa, el Brujas elimina al Atleti en cuartos de final. Le elimina. El Atleti, efectivamente, como tenemos puesto en el gráfico, gana 3-2. Pero bueno, perdió con el Brujas en Brujas 2-1. Y ese resultado, con el valor de los goles en campo contrario, etcétera, Doble. eliminó al Atleti. Entonces, es un Esa equipo que fue- es que se nos da fatal. O sea, Se nos da Esa fue la fatal. fue la temporada del que le ganamos 3-0 al United de Ferguson en el Calderón, ¿no? esa ¿Puede ser? temporada, sí, eso sí, habría que mirarlo, claro, porque fue en el 91, 92. Creo que eso pertenece a la ronda anterior, puede ser que hizo, bueno, que el Atleti gana creo que era 3-0, ¿no? En el Calderón, Sí. pero que luego empata 1 en Old Trafford con un golazo de Schuster de falta. Sí. Sí, Si no es fue ese esa. año, fue el anterior. Ese. Sí, sí. Veremos, a mí me da bastante miedito, viendo Yo los estoy como tú, Adri, a mí me resultados, da bastante miedo. viendo cómo Es, juega, es nuestra jugando bestia fuera de negra casa. Sí, y creo que tenemos que dar, como ha dicho Carlos, el 200%. Bueno, a ver, es nuestra bestia negra. También estábamos hablando, y lo hablábamos con Carlos cuando estábamos preparando el analizando con el Barça, también estábamos diciendo que era la bestia negra y ya vimos todos el partido como fue. O sea, el fútbol al final tiene este tipo de cosas que es imprevisible y que además, viendo también un poco la situación del equipo, que sí que estamos viendo como pues que está siendo una montaña rusa de en liga nos estamos dejando llevar, pero en competiciones de eliminatorias sí que estamos teniendo la cabeza fría y sí que estamos sabiendo competir muy, pero que muy bien, pues a ver qué nos podemos encontrar. Yo creo que resultados tan holgados como el del Betis me sale en el Villamarín, pero no, como en la Cartuja, como contra el Barça en el Metropolitano, hombre, no creo que llegue a ese punto, pero sí que creo que tenemos capacidad de poder ganar y en el Metropolitano sentenciar la eliminatoria, sí. un saludito a Don Luigi, a Mesita, Pizarroso, a Víctor, a Raúl, que desde que nos ve desde Rivera Maya, con el mojito. Un saludito a todos, chicos, y a los que estéis por ahí también. Nos dice Llorente de medio centro o de lateral. Ahora vamos a hablar del 11. Por cierto, actualización de Champions, Mónaco 2, Paris Saint-Germain 0. ¡Ojo! O sea que minuto Sorpresa, minuto sorpresa. 22. Sí. Carlitos, Pero estás estas muteado. cosas Ahora. no son sorprendentes. O sea, quiero decir, esto, lejos de ser sorprendente, es un aviso para el Atleti. Sabemos cómo se las gastan todos los equipos en esta competición Sí. cuando llegan las eliminatorias importantes. Lo hemos sufrido muchas veces. Una de ellas bastante reciente, como fue la del año pasado contra el Madrid. Penaltis con 2 toques o no al margen. El equipo a los 30 segundos había igualado la eliminatoria y luego fue incapaz de tirar a puerta en casi todo el partido. Hace 2 años, a la media hora le ganaba 2-0 al Borussia Dortmund, os acordaréis, reventando a los alemanes en el Metropolitano, y casi acaba empatando el Dortmund en el Metropolitano después de una segunda parte infame, y pasó lo que pasó en el Signal Iduna Park. Es decir, estoy como Leticia Sabater, el Atleti Media y el Multichampions. Entonces, ahora ver al Mónaco, que le mete 2 goles en 15, 16, 18 minutos al PSG, quiero decir, por muy grande que sea el PSG, es que ahora te encuentras unos inicios de partido en un fútbol tan físico, que se iguala tanto por medio del tema físico, que a veces te sorprenden. O sea, es que como no entres al 300%, al 200%, estás vendido y tienes un problema, ¿no? Y decíais... Hablando de inicios rápidos, perdona que te corte, Carlos, precisamente en el Dortmund-Atalanta también tenemos que acaba de empezar el partido prácticamente, está en el minuto 9, gol de Guirassy en el 3, o sea, ahí, lo único que hay una diferencia con el, decís, no, tengo miedo al partido de mañana y tal. Para mí es un partido de respeto por múltiples... Totalmente. Es un partido en el que no hay ningún miedo, pero sí mucho respeto por muchos motivos. Por cómo viene el Atleti, que parece una montaña rusa toda la temporada. Porque ha ganado 6 de 18 partidos fuera de casa este año. Un 33%. Son datos de equipo
de media tabla hacia abajo en cualquier liga. 6 de 18. Porque he estado mirando, en las últimas 3 temporadas, en los últimos 14 partidos oficiales del Atleti en Champions fuera de casa, el Atleti ha ganado 5. Es un 35%. Con esos datos no puedes pasar de cuartos de final. Es imposible, absolutamente imposible. Entonces, el respeto viene por ahí. Viene sobre todo por la falta de prestaciones y de resultados y de oficio y de gol y de muchas cosas que desde hace tiempo no ofrece el equipo fuera de casa. El respeto viene por ahí. Pero el Atleti debería superar a Brujas. O sea, son cosas diferentes. Es tal y como viene la mano con el Atleti fuera de casa desde hace tiempo, tal y como viene el Atleti dándonos esa sube-baja en las últimas semanas, pero el Atleti es mejor equipo que el Brujas. Ahora tiene que demostrarlo. Eso Claro, es. totalmente. Chicos, para la gente de Twitch, quedaros por aquí porque vamos a hablar de los posibles 11, tanto del Atlético como del Brujas. Vamos a estar comentando los convocados, el cara a cara. Estaremos seguramente un ratito hablando del tema Jiménez y el tema Julián Álvarez, que es lo más salseante que hay ahora mismo en la actualidad. Y para la gente de YouTube, los que nos estéis viendo, dejad por ahí un like, una suscripción que es gratis si os gusta nuestro contenido, ya sabéis. Seguimos, chicos. Vamos con los convocados, que es lo último que... Por cierto, Carlos, muy prontito, han salido los convocados esta vez por la mañana. Sí, pero porque había viaje, porque había viaje a otro país. Hay que viajar, eso es. Si no, no nos dejan que lo pongamos nunca la previa. Bueno, va con todo el Atlético. Partido bastante importante. Ya nos dejó claro en el partido de Liga que se estaba reservando para este partido. Y como posible 11, bueno, algo que yo creo que nos podríamos esperar, yo creo. Sorpresa puede ser Molina en el lateral derecho, que viene a hacer muy buenos partidos. Y Llorente en el centro del campo. Bueno, qué decir de Llorente, ¿no? Sí, a ver, es que yo creo que es lo más plausible, más que nada porque ya le ha puesto el Cholo en el centro del campo estos dos últimos partidos ante la baja de Pablo Barrios. Creo que cuando vuelva Pablo, Llorente va a volver Sí. al lateral otra vez. Sí, eso seguro, eso Sí. vamos. 100%, o sea, estoy convencido de ello, pero mientras tanto, pues para cubrir que Coque ya tiene una edad, que Griezmann también, pues tienes ahí el despliegue físico de Marcos, que al final es un todoterreno, ya lo hemos visto, y que Nahuel es lo que dice Adri, o sea, está rindiendo muy bien. No por Hombre. encima de sus posibilidades, porque ya le hemos visto muy buenos tramos de juego con el Atlético de Madrid. O sea, el año pasado, por ejemplo, también durante la racha esta larguísima de victorias también estaba a muy buen nivel. Cuando llegó también la segunda ¿Crees, parte de la Clas, temporada. que tener a Llorente ahí en el centro del campo potencia la banda de Molina y Juliano? Sí, Sí. yo creo que sí. Más que nada porque permite, quizás a nivel de potencia y a nivel de recuperar también balones, ¿no? recuperar, de ganar duelos, Sí. de Que es digamos, donde flaquea un poquito Molina, ¿no? claro, de contundencia, pues al final tener a Llorente ahí y a un bicho como es Juliano Simeone, pues al final es algo que a Nahuel Molina, el no estar tan desprotegido, le puede ayudar bastante. Y luego pues tienes la creatividad digamos que tienes un poco, haces el 2 por 1, cambias, tienes que sustituir a Barrios, pues para sustituir lo que te aporta, pues metes la energía de Marcos Llorente y la calidad de Griezmann, que ya lo hemos visto que también está haciendo un muy Sí. buen papel como media punta, falso 9 y luego pues tienes a los tres bichos de arriba, Lukman, que esperemos que siga de dulce con el gol y esperemos que pueda seguir aportando. Julián Álvarez, a ver si lo del Barça no es un espejismo. A Y ver. Julián Simeone, que es un seguro de vida. O sea que a ver qué. Manu, te hago una pregunta, Dime. Manu. Está la gente en redes sociales diciendo que la culpa del último partido de Liga fue por la defensa. ¿Crees que el Atlético tiene que jugar sí o sí todos los partidos con Janko y Pubil? Pues mira, te voy a contestar lo que contestó el otro día Carlos, y es que no le falta razón. Llevo estos días analizándolo y no le falta razón ninguna. Si queremos competir en la Champions y seguir compitiendo en la Copa del Rey como hemos estado compitiendo hasta ahora, la rotación del otro día está bien vista. Bajo mi punto de vista, que lo hicieran mejor o peor, ahí ya es cuestión de gustos. Creo que el equipo, como bien dijo Black, que yo estoy más con las palabras de Black que con las de Simeone, no se puede salir al 99%, hay que salir siempre al 100%, porque con ese 1% cualquier equipo a día de hoy
están todos a un nivel físico espectacular, te pueden ganar. Y los experimentos del otro día había que experimentar contra el Rayo. No se puede experimentar contra el Brujas, que te mojen la cara allí y después intentar un milagro en el Y Metropolitano. se vio claramente que a esos dos pues no hay que Claro, moverlos, ¿no? y que esta pareja de centrales, desde que están jugando de titulares, no se han Sí. perdido ningún encuentro importante. Entonces, ¿que deben de jugarlo esta defensa? Lo único que cambiaron fueron los centrales, los laterales jugaron lo mismo. Para mí, Molina, el otro día contra el Rayo, es el MVP del Atleti. Y que yo diga estas palabras, me cuesta mucho decirlas, pero es la realidad. El otro día contra el Barcelona hizo un partidazo. Parecía el Molina de la selección argentina. ¿Qué pasa? Que, claro, ahora ya todo el mundo le echa la culpa al Cholo, es que menudo equipo sales contra el Rayo, es que te mojan la oreja. Vale, pero es que estoy con Carlos. Los experimentos hay que hacerlos contra el Rayo. No los puedes hacer ahora en Champions o luego contra el Barcelona en la vuelta de la Copa del Rey. Y los que tenían que haber rendido son los jugadores. Ahí el Pero es que, entrenador pero- poco más tiene que hacer. totalmente, pero es que al final, Bueno, imagínate, por ejemplo, salen con los titulares contra el Rayo Vallecano, por decir algo, y de Y repente tienes que... se lesiona a cualquiera Sí, se y ya lesiona la culpa Julián es del Álvarez. Cholo. ¿Por qué Se- la ha sacado? Ahí está. Claro, se lesiona Julián Álvarez, se lesiona Coque, se lesiona Lo del Puy, Rayo, por estamos todos decir de algo. acuerdo que lo del Rayo Pues, tenía que hombre, pasar. O sea, tenía que pasar. Y además bueno, sí, estaba, no, ¿eh? estaba bien para que la gente se dé cuenta de lo que tenemos en el banquillo, ¿no? Sí y no. O sea, una cosa lo que habéis dicho sobre Nahuel Molina. Un datito, ¿no? Como dice Klaas, un datín. Un un datín. datín. Un datín que a veces creo que Klaas, más que del noreste peninsular, creo que es del norte, ¿no? Así asturiano, algo así, un datín, un datín. 0 regates le han hecho a Nahuel Molina en los 2 últimos partidos. Se ha enfrentado a Lamine Yamal, se ha enfrentado a varios jugadores. Es verdad que Lamine iba más por el lado de Ruggeri, pero bueno, quiero decir, se ha enfrentado a jugadores encaradores, si no por fuera, por dentro, a jugadores con una influencia alrededor de su parcela importante. 0 regates le han hecho a Nahuel en los 2 últimos partidos. Bueno, digo, porque está muy bien pegar palos cuando un jugador lo hace bien, cuando un jugador lo hace mal. Pero bueno, Nahuel ha estado a buen nivel en los 2 últimos partidos, al menos en lo que tiene que ver con defender. Seguramente no estuvo tan preciso y tan acertado contra el Rayo que como lo estuvo contra el Barça, perdió muchos balones, etc. Pero bueno, bien, Nahuel Molina. ¿Qué pasa? Que ahora todos de repente nos ponemos a bailar, ¿no? Con la posibilidad de que Griezmann juegue todos los partidos en el centro del campo. Bueno, pues depende del plan de partido. Depende del plan de partido. El plan de partido del otro día era buscar a un equipo arriba que juega a 50 metros de su portería. El Brujas no va a jugar a 50 metros de su portería. Entonces, ¿va a ser tan necesario de inicio Griezmann en esa posición tan retrasada para que el juego fluya? Y ya no tanto que el juego fluya, sino lo que hizo Griezmann, ¿no? De ser una lanzadera para los jugadores que iban por banda, ya fuese Juliano, ya fuese Lookman, aparecer entre líneas, sorprender al Barça como un segundo hombre que llega cuando menos te lo esperas por cualquier recoveco. Eso es. O sea, quiero decir, que Griezmann es un jugador capital, todavía a punto de cumplir 35 años para este equipo, pero la fórmula de volver mañana a ver a Griezmann en el centro del campo, pues no lo sé, porque si una cosa debería preocupar mañana es la movilidad del Brujas. Es un equipo que es muy fuerte al contragolpe, ya lo hemos dicho, pero es un equipo que tiene futbolistas que se mueven muy bien de fuera para adentro, de dentro para afuera. Se necesita gente en el centro del campo. Perdón, en el centro del campo. Entonces, por eso yo creo que mañana me duele decir esto. Me duele decir esto porque de los jugadores sobre los que yo he hecho un vídeo me duele decir algo malo. Y Adri lo sabe, con Almada y con Cardoso. Pero mañana no es un partido para pecho friar. No, entonces, no. Cardoso viene en una línea que, y siento en el alma decir esto, no le veo siendo titular en un partido como el de mañana para que te hagan un Mónaco PSG a los 20 minutos. No, tú mañana necesitas, porque además esa es otra, que habréis visto esa estadística por ahí. Cardoso en todos los partidos del Atlético que juega le sacan una tarjeta antes del minuto 35. Eso es. Sí. Eso es. Lo dije el otro día en el directo, Carlos, que Cardoso todos los partidos que juega antes de que acabe la primera parte le sacan una tarjeta amarilla. Y son faltas estúpidas, porque no tienen otro nombre. Breve inciso, minuto y resultado: Mónaco 2, París Saint-Germain 1. Acaba de marcar el PSG, gol de Doué.
Muy bien, muy O bien. sea que lo Entonces, mismo. bueno, Para que veamos que esto es la Champions, que es que aquí claro, Sí, cualquier es que estamos rival, aquí ultra te toca se advertidos. deja la vida. Estamos ultra advertidos. Entonces, para mí mañana hay que proteger de inicio el centro del campo. Cuando digo proteger no es vamos a sacar a muchos mediocampistas para no atacar y para meternos atrás. No, 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 no. Sino que hay que igualar esa movilidad y esa fuerza que tienen ellos. Además, es un equipo que dentro de sus limitaciones, Hobart tiene un montón de alternativas, porque a mí, por ejemplo, me encanta mucho el griego Cholis, pero hay muchas veces que Cholis no sale de inicio, habrá que ver. Yo apuesto a que mañana sí saldrá. Y es un jugador que, aunque juega volcado a la izquierda, no es un extremo ni nada que se le parezca. Es un jugador, para que me entiendan en clave Atleti los que nos están viendo hoy, es una especie de Arda Turán, en el sentido de, sí, todos sabemos que Arda jugaba a la izquierda, pero Arda no era un extremo. Arda era un jugador que estaba en el dibujo a la izquierda, pero jugaba por todos los lados y se metía hacia adentro. Cholis igual, como estamos viendo ahí. En el dibujo, ya sea un 4-4-2 o ya sea un 4-3-1 o ya sea incluso un 4-3-3, puedes llegar a ver a Cholis en la izquierda sobre el papel, pero es un jugador que se mete mucho hacia adentro. Y es ahí donde va a necesitar ayuda si juega Nahuel, si juega Llorente, ayuda de los interiores. Y ahora mismo, de inicio, no me está dando tanta confianza Johnny Cardoso. Ojalá revierta esa situación. Pero mañana es un día donde digo, capitán general de Jorge Resurrección, Merodio, Coque. Mañana es un partido donde Coque va a ser absolutamente vital en las ayudas, en las coberturas, en ese primer pase de espaldas para deshacer la primera línea de presión de los belgas. Muy importante, es mucho más importante mañana Coque, es mucho más importante mañana Llorente. Y a ver qué, con la baja de Barrios, pues vamos a ver. No sé si Griezmann va a utilizar a Griezmann en el centro del campo. Pero es que tampoco, si lo pensáis, chicos, tenemos muchísimas más alternativas. Es que la Con otra la opción baja de sería, Barrios y la de Nico. por decirte algo, la otra opción que a mí me encajaría sería quizás meter a Baena en esa posición, pero es que Baena Sí, tampoco está a un sí. nivel, nivel excelso, que digamos, o sea Pero que es la única, Clash. Lo hemos también, creo que hemos intercambiado un mensajito Adri y yo esta mañana, que otra opción era, evidentemente, Baena. Que esté mejor o peor, es un jugador que sí que ha jugado más centrado estos años, que tiene carácter, que tiene buen pie y un jugador del que yo sí me fiaría una gran noche. Ahora mismo, más que de Johnny. Yo me fío, incluso yo me fío más de Baena, fijaos lo que os digo, que de Julián Álvarez. Y yo Griezmann de no. delantero, Yo a Julián Álvarez en estos partidos le tienes que sacar, ¿eh? Pero pasa una cosa, chicos, es que nosotros, como aficionados del Atleti del día a día, estamos sufriendo la sequía goleadora de Julián. Lo sufrimos todos los días, todos los partidos, y se nos está haciendo un globo muy grande todo esto. Y queremos que marque, pero estamos conviviendo con él esta ansiedad. En Europa no están en el día a día con esto. ¿Qué quiero decir? Mañana, con el debido respeto, están cagados cuando la coja Julián. Están cagados. O sea, sí, ellos escuchan ahí en Bélgica que Julián lleva 3 meses sin marcar un gol, que está negado de cara a puerta, todas estas vainas. Pero Julián Álvarez es un jugador de talla mundial que mañana va a estar en el Breidel. Y que habrán Y la gente no está pendiente de si está Claro. mejor o está peor. Viene mañana Mbappé, viene mañana Lamine, viene mañana Haaland. Llevan 3 meses sin marcar, se enfrentan al Atleti y, hombre, igual no nos daría, ¿no? Entonces, yo creo que mañana, bueno, pues esto es lo que decimos siempre. Mañana ojalá vuelva por sus fueros la araña. Pues ojalá, pero independientemente de eso, hombre, es un delantero que yo creo que impone cierto respeto y alerta a cualquier defensa, ¿no? Y que ya lo vimos también contra el Barça, que tuvo un par y que una la mandó para adentro. Y eso seguramente en Bélgica lo habrán visto, por mucho que sepan de la mala racha que tiene y demás. Ojito con Lookman también, que puede ser muy diferencial para este tipo de partidos, ¿eh? Tan encerrados. Sí. Un jugador que Hombre, él solo te puede liar a la defensa entera. Le marcó gol el año pasado al Brujas en el enfrentamiento contra el equipo belga. Fueron eliminados y Lookman le marcó un golito a Mignolet de penalti. De penalti. Que para parar a Lookman necesitas mínimo a 2 tíos. O sea, solo con eso ya, quieras que no, te abre mucho hueco ahí en el área. Vamos a ver, una cosa que sí que me gustaría decir en base a lo que comentabais al principio de este asunto de la alineación de mañana,
Es que lo que sí yo creo es que en Butarque han quedado señalados jugadores Sí. para lo que resta de temporada. Cuando digo señalados, digo, hay jugadores que no van a volver a tocar la titularidad en lo que queda de temporada, obviamente, excepto que un jugador se lesione, etcétera, ¿no? Sin ánimo de poner nombres, pero creo que quedaron muy señalados los jugadores el otro día. No se puede salir a medias, a verlas venir, a medias tintas, y creo que han quedado sobre todo 2 o 3 jugadores muy, muy, muy señalados. Y te quedas Muy corto, señalados con para 2. poder contar con ellos de inicio. Yo estoy contigo, alguno Carlos. que- Yo estoy Yo contigo. también hay estoy alguno contigo, que- Carlos. Yo Y, también. y ya no que salgan de inicio, sino que muchas veces cuente con ellos como revulsivos. Es que el Cholo no es tonto, el Cholo también lo saca para eso. O sea, estás en el equipo, demuéstralo, ¿no? Que estás en el equipo en este tipo de partidos. Claro, es lo que comentaba. Creo que fue Carlos el otro día en el postpartido. O sea, si todo el mundo quiere jugar una eliminatoria de Champions, todo el mundo quiere jugar unas semifinales de Copa, unos cuartos, todo el mundo quiere estar en las grandes noches, pero tienes que demostrar que quieres estar ahí cuando te toca jugar contra el Rayo Vallecano en Butarque, cuando te toca jugar contra el Mallorca en Somos, por decir algo, cuando te toca jugar partidos que sabes que se te van a atragantar y que se te van a hacer bola porque ya la liga la tienes bueno, un poco no, la liga la tienes perdida porque ya te toca un rival que es de poca enjundia, en fin, o sea, aquí es donde también tienes que demostrar que quieres competir y que te quieres hacer un hueco, porque si no, cuando te llegue el día de hora H, va a confiar en los de siempre, en los que le dan el resultado, juegues contra el Rayo Vallecano o juegues contra el Fútbol Club Barcelona. Entonces, a partir de aquí, pues yo creo que los jugadores que es de la unidad B, pues es un poco, también a mí me dieron la sensación, ya no solamente de que no den quizás algunos el nivel suficiente, sino también un poco una falta de profesionalidad. O sea, creo que si tú eres un jugador profesional, tienes que salir a comerte el campo en cualquier estadio, contra cualquier rival y contra cualquier equipo. Decía en una, no sé si era una entrevista, un pequeño reportaje que vi hace poco, Andoni Iraola, el técnico vasco del Bournemouth, lo importante que era tratar de convencer a toda una plantilla de que la importancia de cada jugador no está en si es titular o no y en lo que puedan dar como titulares, sino en lo importante que es, y muchas veces más de lo que parece, o sea, salir desde el banquillo. Muchas veces es más importante el jugador que va a salir del 65 al 100, y lo decía además él así, algo así como ahora jugamos hasta el minuto 100 por todo lo del VAR y toda esta vaina, es mucho más importante ese jugador que me va a salir los últimos 25 minutos que probablemente el que ha salido los primeros 65, que también es importante, pero en nuestro plan de partido nos va a acercar más a la victoria. Lo que ocurra del 65 al 95, tal y como hemos planteado las cosas, llegamos, lo queremos, el jugador que ha salido los primeros 25 minutos. Ha hecho un gran trabajo, pero ha hecho un gran trabajo de descanso, de tomadura del partido, de cansar a la defensa rival. El que sale en el tramo final, Se te corta Se te Carlitos. corta, Carlos. ¿Sí? A ver, Ahora. ahora. A ver si es que no he pagado internet este mes de febrero, chavales. No, creo que es por el micro, ¿eh? Creo que es por el micro. Sí, a lo mejor se te tapa con el jersey o lo que sea un poco. ¿Sí? Espera, voy a hacer Ahora como bien, los- ahora bien. ¿Sí? Pero Voy a hacer en lo que dices, Carlos, Iraola lleva toda la razón del mundo. Y creo que en nuestro equipo, Griezmann es el que mejor sabe llevar a cabo eso. Sí. Sí. O sea, me pareció, no sé, me oí bien ahora, ¿no? Sí. Sí. Me pareció un detalle, bueno, que supongo que es lo más difícil en el fútbol de élite, ¿no? Es decir, convencer a Sorloth de que aunque va a ser suplente en todos los partidos, es muy importante que salga con una actitud y con un ese, porque verdaderamente de él depende en la mayoría de los partidos la victoria, o puede depender, ¿no? Y desde Eso. luego lo que vimos el otro día,
Es que no es perder, sino cómo se perdió, ¿no? Es Entonces, bueno, algo que se comentó, por ejemplo, muchísimas veces cuando salió Correa, que teníamos a un tío que no era titular ni muchísimo menos, pero que cuando salía sabías que te iba a decidir el partido porque te olía cualquier contra, te podía regatear de este regate que tenía de potrero, te podía Sí. desatascar un montón de partidos. O sea, Y eso ¿cuántos ahora no, partidos no eso ahora gana? no lo tenemos. Y eso ahora no lo tenemos. ¿Cuántos partidos desde que llegó Correa al Atlético de Madrid ganamos con un gol suyo en el banquillo que al final acabó siendo decisivo? Por cierto, minuto y resultado, acaba de empatar el PSG, gol de Hakimi, 2-2, minuto 44. El, Madrid-Benfica sigue en 0-0, que lo tengo siguen aquí. 0-0, 1-0 Sí. el Atalanta y el Galatasaray. Mucho cuidado porque le ha ganado 5-2 a la Juventus. Clas, ahora que has abierto el melón de lo de Correa, quiero enlazar eso con un tema que ha salido hace escasas horas, que es el tema de Jiménez, que tiene pactado con el club abandonar este verano como agente libre. ¿Qué pensáis de esto? Esto es doloroso, ¿eh? Por cierto, A mí me noticia da... de Mateo Moreto, esta me mañana da en mucho... Radio Marca. A mí me da mucha pena, porque Jiménez es un tío que yo le tengo mucho cariño y que puedo entender su marcha desde un plano de vista puramente y estrictamente deportivo, porque al final sí que es verdad que es un tío que, por mucho que como central a mí sí que me gusta, pero es un tío que al final es verdad que se pierde muchos partidos por lesión, que sí que es verdad que tiene muchos problemas físicos, pero al final no deja de ser un tío que ha mamado al Atleti desde que llegó, que lleva un montón de tiempo en la plantilla, que ha sido muy importante, 13 que años está... lleva, ¿eh? Claro, es que es un montón de tiempo. Que estamos hablando de un tío que esta misma temporada, por Toda la ejemplo, época ya nos Cholo, ¿eh? regaló Sí, sí. toda. O sea, estamos hablando de que ganó 2 ligas, una Europa League, una Supercopa de Europa, una Supercopa de España. O sea, es un tío que ha sido muy, muy importante durante un montón de tiempo en el Atlético de Madrid. Entonces, quieras que no, te da pena. Y ojalá que si al final Jiménez encuentra una salida y sale este verano, pues ojalá se le pueda despedir como se merece el tío. Porque esta misma temporada, por ejemplo, ya nos ha dado... Cuando volvió de su lesión, por ejemplo, ya tuvimos una racha muy buena defensiva antes de la irrupción de Pubil. Ya tuvimos, por ejemplo, el momentazo del gol contra el Inter de Milán a la salida del córner. Entonces es como también perder... Es esto que lo entiendes en un plano deportivo, pero es como perder un poquito de Atleti. Sí. Entonces, máximo Más, respeto más que por a... el dinero, porque recordad que todavía tiene un valor económico de 15 millones este tío, ¿eh? Sí, es un central que para, pues quizás no para ser titularísimo ni muchísimo menos, pero es un central todavía muy válido para el fútbol europeo. Sí. Pero o sea, me duele más en el plano sentimental porque yo, por ejemplo, yo soy jovencito, entonces yo he crecido toda mi vida con el Atleti, con Jiménez. Entonces, que se marche, pues es también que se va un trocito de infancia, se va un trocito de... Estamos todos de acuerdo, Mesita, Y se Dani en va, el chat también, o sea, estamos todos Se de y se va... va a un acuerdo. trozo de Atleti. Sí, 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 es Que Es que un, es además, es eso. un jugador que vino muy joven, que creo que lo pidió el Cholo porque le gustaba y lleva toda su vida en el Atleti. A lo mejor le viene bien un cambio y todo lo relacionado con su físico es por estrés. ya no solo eso, Dani, o sea, Manu, el tema de los contratos a los jugadores que ya empiezan a cumplir los 30 años, Sí, ya que se le... solamente se le Sí. renueva un año, depende de qué jugador no le interesa, por el rendimiento que pueda dar o no, ¿sabes? Recordad que lo tuvimos con Godín también, pasó algo Dani, similar. llegó en el verano que ganamos la liga del Camp Nou. Cuando llegó con él, llegó Villa, llegó el del Beirel, de Michelis y, y no me acuerdo quién más llegó ese verano. ¿Villa? ¿Villa no vino después? Villa vino con Jiménez. Ostras. Sí, sí, sí. Sí, sí, vino ese mismo año. Lo que pasa que Jiménez esa temporada creo que juega 2 partidos nada más y luego ya Sí. la siguiente temporada que ya empieza a rotar más con Miranda, pues ya empieza a tener más protagonismo. Que me acuerdo que le marca un golazo descomunal De todas formas, al Elche, yo por lo ejemplo. siento mucho, Jiménez siempre le vamos a querer, pero creo que nunca ha estado al nivel para ser un titular indiscutible en el Atlético. Quizá un año o dos como mucho, ¿eh? hay un detalle significativo y es que en la final de Milán el que acompaña a Godín en el eje de la zaga es Stefan Savic y no José María Jiménez, Exacto. estando sano. Y Savic hace un tremendo Siempre, partidazo en esa siempre final también, ¿eh? ha tenido
compañeros por encima de él, temporada tras temporada. Pero por las lesiones, Adri, más que nada, creo yo. Por el tema de Sí, lesiones, por la claro. irregularidad, por las lesiones, por todo. Claro, al final, cuando tú tienes, supongo que, o sea, yo no soy psicólogo deportivo ni muchísimo menos, esto seguramente Paula lo puede explicar mucho mejor, pero me imagino que si tú tienes muchas lesiones y Claro. muchas interrupciones, al final cuando vuelves, entre que coge el ritmo competitivo, Todo, claro. confianza y demás. Confianza, sobre Cuando todo la ya- confianza. Claro, cuando ya vuelves a recuperar un poco esa confianza y ese nivel que tenías antes de lesionarte y justo te vuelves a romper, pues hombre, es bastante doloroso. Y que al final también momentos icónicos, por decir algo, Jiménez se los ha perdido por estar lesionado. Me viene a la cabeza ahora mismo, por ejemplo, la eliminatoria con el Inter de hace un par de años, que no juega, ese partido no lo juega porque está lesionado, que sale la imagen corriendo, celebrando, vestido como si fuese un Peaky Blinder. Ese tipo de cosas al final también tienen un poquito de impacto. Lastran. Sí. Aún así, yo a Jiménez le voy a tener un cariño inmenso siempre. Todos, o sea, si eso es decisión por parte del club, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo con esa decisión. Sí, Que él haga sí. lo que tenga que hacer. Carlito, no sé si tienes algo que decir sobre Jiménez. Luego cambiamos, si queréis. Sí, no, pues simplemente un poco yo creo que todos estamos en la misma línea, ¿no? Es un jugador muy querido y se hace difícil hablar mal de él, Sí. aunque todos de alguna manera sepamos que Josema nunca ha logrado tener seguramente la regularidad que le hubiese convertido en uno de los mejores 10 centrales de Europa de la última década por culpa de las lesiones, su compromiso con el equipo, bueno, es un jugador que no ha nacido del Atleti, pero se ha hecho del Atleti, ¿no? Y yo creo que todos lo hemos sentido así, su compromiso siempre ha sido intachable. Bueno, el legado que ha dejado Godín en este club en general y un poco haciendo Jiménez de discípulo ha sido descomunal. Pero desgraciadamente es un futbolista que dice, se acaba de cumplir 30 años, todavía está en un momento bueno por edad de su carrera. Y sin embargo, y duele un poco decirlo, la verdad, dices, es que si José María Jiménez se va del equipo, pues seguramente será una buena noticia. O sea, es que lo digo en voz baja porque ¿Te cuesta decirlo, Carlos? Sí, cuesta decirlo, me cuesta decirlo porque es uno de hoy, ¿no? Sí. Entonces, es un poco pues Un como trocito de Simeone, Atleti. como Coque, como Griezmann, váyanse ustedes cuando ustedes quieran. O sea, jamás les diría yo que se vayan, ¿no? Váyanse ustedes cuando quieran. Y de hecho él tiene contrato hasta 2028, pero me parece bien que el Atleti haga por facilitarle una salida, porque el valor actual de mercado de José María Jiménez, pues no sé en lo que lo fijará Transfer Market, pero es un futbolista que actualmente, ¿cuánto te pueden dar por un futbolista de 30 años con el historial de lesiones que tiene? 8 millones de euros. Bueno, facilítale la salida de la mejor manera. Es un futbolista que, si bien no está en el primer escalón de sueldos de la plantilla, pues es un futbolista que está entre los 6 y los 7 millones de euros brutos por temporada. Imaginaros en qué se puede destinar 6 o 7 millones de salario en un equipo que el año que viene, si quiere acometer según qué tipo de fichajes, va a necesitar ajustar mucho todo lo relativo al sector financiero. En fin, seguramente todas las partes salgan ganando. Jiménez, como decía Klas, si le respetan las lesiones y encuentra un lugar con menos presión, pero cuando digo, no me imagino a Jiménez yéndose a jugar a un lugar donde no tenga ninguna presión, porque es un tío de retos, pero me refiero a lo mejor un escaloncito diferente al Atleti en cuanto a presión. Están hablando de... He escuchado yo a Tigres, con Correa. Pues bueno, pero la Liga Mexicana parece nivel. Tigres es uno de los equipos más importantes de la Liga Mexicana. Es una liga cada vez más competitiva. En fin, bueno, no me imagino a Jiménez en un proyecto absurdo y de segunda, para entendernos, pero la realidad, y ya con esto cierro mi opinión sobre Jiménez, es un jugador que estaba mirando el historial de lesiones más reciente. El año pasado se perdió 4 meses de competición entre unas lesiones y otras. 4 meses de competición. Pero es que hace un par de temporadas también se perdió 3 meses. O sea... no le han ayudado las lesiones, la verdad. No le han ayudado para nada en su carrera y sobre todo en el Atleti. Sí.
Entonces, claro, así es complicado entrar. Y luego un montón de veces que Jiménez no ha jugado estando disponible porque no estaba al 100%. O sea, tú ves la ficha técnica del partido y ves J.M. Jiménez, número 2, estaba en el banquillo, pero no estaba al 100%. Aún Entonces, así, ninguna queja, con Jiménez. Siempre que ha jugado se le ha Ninguna. dejado todo en el Y campo. Nada. lo que voy a Bueno. decir también es que habla muy bien el tema de que si Jiménez no se ve del todo bien para competir en el Atlético de Madrid, que haya dicho, oye, Sí, acuerdo un obviamente. pacto contigo Eso ha donde sido, digo, eso ha sido, claro. yo no 100%. me veo del todo bien, si encuentro un equipo, Sí. facilítame la salida y yo no voy a te poner ningún tipo de problema. Creo que habla muy bien de Jiménez y creo que me parece un tío que Aunque hay os digo que... una cosa, agarrando el comentario que ha hecho Mesita en el chat, claro, es que también es verdad una cosa, Lenglet al 100% no es mejor que Jiménez al 85%. Ni de coña. El hermano de Robin Lenormand que han traído al Atlético de Madrid, bueno, hermano no, primo, El fake. el falso Robin Lenormand tampoco al 100% es mejor. Bueno, al 100%, claro, al 100% puede que lo compita. Pero bueno, que el Robin Lenormand que tenemos en el Atlético de Madrid no es mejor que el Prime de Jiménez. Y es más, tanto Lenormand como Lenglet cobran más que José María Sí. Jiménez. Ojo con ese detalle. Ojo con ese detalle. Es que, claro, a lo mejor el tema estaba en intentar sacar algo de dinero por Lenormand, buscarle una salida fácil al Lenglet y renovar a José María Jiménez de año Pero en es año. que el problema es que tú, buena suerte con encontrar una salida a Clement Lenglet después de renovarle. Porque es que el tío sale literalmente a error por partido y tiene 31 años. O sea, no es que sea tampoco. No estamos hablando de un futbolista que digas, no, vale, se equivoca mucho, pero es un futbolista de 20 años. Pues dices, pues a lo mejor puede pulir ciertas cosas y más. Estamos hablando de un tío que ya misma es edad que un. Jiménez, del 95 los dos. Sí, sí, sí. Y estamos hablando que es un tío que te sale a cagada por partido hablando mal y pronto. Sí. O sea, lo del otro día contra el Rayo Vallecano, que fue la primera Preferimos, titularidad todos en un montón de preferimos a un tiempo. Jiménez que se lesiona partido sí, partido no, que al Lenglet. Eso estamos todos de acuerdo. Sí, sí. Eso O estamos sea, todos de acuerdo. puestos a escoger, Bueno, sí. pero al Lenglet hablamos con Víctor que haga un vídeo con inteligencia artificial de los mejores momentos del Lenglet en el Barça, le pongo la camiseta del Atleti, lo vendemos a Arabia y ya está. Le ponemos la cara de Brad Pitt y que haga de actor. Y listo, y Claro. Cerrando el tema Jiménez, no sé si nos va a dar tiempo, pero si queréis charlamos un ratito de tema Julián Álvarez. Ayer estuvimos publicando cositas de la última charla que tuvo Rubén Uría en su canal de Twitch. Bueno, Carlos lo sabe mejor que nadie, que estuvo ahí al tanto de todo lo que dijo. Pero bueno, básicamente aclaró todo el bulo que fue rondando estos últimos meses de Julián. Y bueno, Carlos, no sé si lo quieres decir tú, pero bueno, que básicamente el jugador está 100% implicado en el Atleti y que habían ofertas, pero fueron rechazadas todas, ¿eh? Sí, un poco, pues bueno, ahí estuvimos viendo de fondo un poco todo el programa de Rubén y bueno, ahí ya queda un poco en la gente confiar o no en él, en sus fuentes, en su información. Yo creo que un periodista de la experiencia de Rubén Uría, que además de ser un gran periodista, es, bueno, creo que un gran atlético, porque hoy está de moda el Atleti, desde hace unos años está de moda el Atleti, y todos sacamos pecho, pero cuando hace de 10 años, 12 años, 15 años, ser del Atleti era más complicado, ¿no? Sobre todo hace 15 años era un poquito más complicado. Y 20, y hace 20. Rubén Uría defendía al Atleti, era el único que defendía al Atleti en cualquier tipo de tertulia, a pies juntillas. Es el único junto a Petón que yo he visto desde hace muchísimos años que han defendido a capa y espada al Atlético de Madrid. Entonces, bueno, yo creo que siempre ha estado bien informado Uría y yo elijo creer su información, ¿no? Y además que no sé qué ganaría metiéndose a dar los detalles que dio ayer si no fuesen ciertos, ¿no? Además, detalles muy específicos, Carlos, muy específicos. Muy específicos y que además, bueno, hay que estar bien informado y bien rodeado para conocerlos. Y ojo, que por otro lado, no dijo nada de, o sea, me refiero, no dijo nada rocambolesco. Información que nos podemos imaginar, pero que obviamente has de tener
las fuentes adecuadas y los contactos adecuados para conocerlo. ¿De verdad que nos sorprende que alguien se haya acercado al Atleti para preguntar o para incluso postularse con Julián Álvarez? O sea, ¿de verdad nos sorprende que el Arsenal haya podido llamar el verano pasado y decir te doy 100 millones? No. Que no estamos hablando de venir a por filipauskas. Estamos hablando de que Julián Álvarez es un futbolista de categoría y es un futbolista que, más allá de la racha que está viviendo estos últimos meses, es uno de los jugadores más interesantes para cualquier ataque del mundo. Es decir, del Cualquier mundo, equipo del mundo, totalmente. entonces, bueno, dijo lo que dijo, que nos hicimos eco en Atleti Media y lo publicamos ahí en Instagram, que hubo una oferta del Arsenal de 100 millones más 20 en variables que rechazó el Atleti el verano pasado durante el Mundial de Clubes, que también preguntó, esto lo dijo Marcos Durán después en la tertulia, el periodista de AS que colabora con Rubén, que también hubo un acercamiento del PSG por medio de Luis Campos, simplemente directamente con el Atleti, y que también, bueno, pues quedó en nada. Y todo el tema un poco caliente de esta situación viene porque, y todo esto está sacado del programa de Rubén Uría en su canal, viene porque el pasado verano, en principio, Carlos Lucero ofreció a Julián y a su representante se comprometió a ofrecer una mejora de contrato a Julián Álvarez. Llegó el final del mercado de verano, nos llegamos al mes de septiembre, no tuvo lugar esa mejora de contrato y eso pues enrareció un poco el ambiente hasta el punto de que el propio Gilmarín tuviese que intervenir, se fuese a comer con Julián y con su representante, calmaran un poco las aguas y le transmitiese no solo tranquilidad a Julián y a su representante, sino que además ya le habría avanzado en esa comida que estaba a punto de llegar Matteo Alemany con plenos poderes al Atlético de Madrid y que la prioridad iba a ser revisar, ampliar, como queramos llamarlo, el contrato de Julián. Llegó Matteo Alemany y lo primero que hizo al llegar, os acordaréis, y esto lo recogió también Rubén en su programa, es viajar a Libia a un partido amistoso que tenía el Atlético contra el Inter, aprovechando un parón de competiciones europeas. Y bueno, ya Matteo Alemany ya aprovechó aquel viaje y días posteriores para interesarse de primera mano, tanto con Julián como con su representante, de qué es lo que había pasado hasta ahora y priorizar eso. Y bueno, todo eso ha llevado a que, por lo que parece, el Atleti le ha trasladado una oferta de renovación a Julián, pero ellos lo que quieren ahora, cuando digo ellos, pues bueno, Julián, su familia, su entorno, su representante, su gente, es lo que habrían dicho es que quieren hablar de todo esto cuando acabe la temporada, que él está a gusto en Madrid, que él está feliz en Madrid, que su mujer también acaba de ser papá, le gusta la vida aquí, están contentos, se siente importante en el equipo, está contento con el equipo, tiene una muy buena relación con sus compañeros también lo valoran mucho en el vestuario, tiene una buena relación con Simeone, dijo también Rubén, al cual agradece mucho que le haya apoyado estos meses, pero que no que le esté cambiando en el minuto 60, pero bueno, eso quiero decir, es una cosa, la relación deportiva, otra la relación humana y otra es cómo estás tú, Julián, que por eso te está cambiando el Cholo en el 60 y no estás jugando los 90 minutos. Ahí está. Y que el tío está muy comprometido con el equipo. Contaron un pasaje de la Cartuja donde tuvieron que sus propios compañeros decirle, Juli, estás vomitando, estás fatal, olvídate del partido de hoy. O sea, no se borró Julián Álvarez, sino que por lo visto tuvo un virus de caballo que le dejó cao, que le hizo perder 2, 3, 4 kilos en los días siguientes. Juega al 50 o al 60% contra el Betis en Liga, pero lo hace para no perder el punch competitivo y poder estar listo el día del Barça. En fin, nadie duda de su compromiso dentro del club, dentro del cuerpo técnico. Sus compañeros lo ven como lo más. Y la situación, en teoría, es que él prioriza el proyecto deportivo al proyecto económico, pero que le habían prometido una cosa y no la han cumplido, y que él está a gusto en Madrid y se quedaría. O sea, la sensación es que es como algo así como, sí, yo me quedaría, pero vamos a hablar de ello en verano.
fue un poco el resumen de los 25-30 minutos que estuvo hablando Rubén. A ver, yo os digo una cosa. Si a mí me ofrecen 120 millones para irme al Arsenal, yo priorizo el Atlético de Madrid a cambio de una mejora salarial que nunca llega, esa mejora salarial, yo también estaría cabreado, ¿eh? Hombre, yo también. Eso es así. Pero Yo por el también tema estaría de que. cabreado. Y ahora entiendo Pero por también el el. por qué no Julián no ha salido a dar la cara de todos los rumores y tal, teniendo pendiente todavía esa renovación. O sea, No, es yo es que con complicado. eso no, yo con eso, chicos, no estoy muy de acuerdo, quiero decir, lo de salir a dar la cara. Es que para eso tienes un representante, tú te tienes que centrar en otras cosas, porque si tienes que salir cada 2 por 3 a Claro, claro. desmentir rumores, no vives. No, No pero el vives. representante sí No que te vio da la la cara. vida. El representante sí que dio la cara Totalmente. hace no mucho, ¿eh? Pues entonces ya está. O sea, Y dijo que Julián no. y lo ha dicho varias veces que no hay Sí, ninguna oferta de ningún exacto. equipo y que se quiere Y quedar en el hombre, Madrid. yo creo, chicos, que sí que es una demostración que él priorizó venir a un club donde le daban la vitola de estrella, venir a un club de una liga, bueno, pues va a parecer una tontería, pero bueno, venir a España, hablas el mismo idioma, venías de Inglaterra, otro tiempo, otra cultura, otro todo, mucho más cercana a la tuya. Y bueno, lo que hablaron ayer en la tertulia es que Julián está cobrando en el Atleti algo así como 6 y pico netos, y que el verano que lo ficha el Atlético de Madrid tenía encima de la mesa el doble, el doble, el doble. PSG revoloteando, Arsenal revoloteando. Entonces, hombre, yo creo que eso demuestra que el tipo estaba preocupado por otras cosas más allá del dinero. Recuerdo que cuando aterriza Julián en el Atleti, él ya lo ha ganado todo en su vida. El Mundial, la Copa América, la Champions, la Liga. No, al revés, Mesita, al revés. Nada que ver con lo No, de Griezmann. nada, yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos. Yo creo que no tiene que salir tanto a dar declaraciones, su representante ya las ha dado. Es más por tema de la Eligió al Atleti. directiva, es más por Y tema de la hables con quien directiva hables, que... Manu, hables con quien hables. Mira, he intercambiado unos mensajes con 2 muy buenos amigos míos de River Plate. Además, ya personas, quiero decir, ya de una edad que han visto muchas cosas Y en en el comentarios fútbol. también, ¿eh? Hemos visto mucho... Y lo único que me dicen es, mira, cuando estuvo aquí, el tipo no pudo tener un comportamiento más ejemplar, súper profesional. Nunca tuvo una palabra más grosa que otra. Pero es que con la gente que ha estado esos 2 años en el Manchester City te dice lo mismo. El tío pues estaba harto de no jugar, pero el tío nunca levantó una palabra por encima de la otra. Llegó el día que le dijo a Guardiola, me quiero ir, tío, me quiero ir porque quiero jugar de titular indiscutible en un equipo. Y en el Atleti el tío tampoco está saliendo, ni da escándalos, ni... No sé, entonces... es que también os digo una cosa, es De lo importante, único, Manu. una cosita, Carlos, que creo Sí. que de lo único malo, entre comillas, de la temporada pasada y esta temporada de Julián Álvarez en el Atleti es la mala racha que ha tenido estos meses. Sí, sí. Sí. Ya está. Lo único malo, porque Yo digo que llevara los goles del año pasado, es que con que llevase 6 o 7 goles más, que son menos a lo mejor que el año pasado, pero son 6 o 7 goles más, 6 o 7 goles más que a lo mejor te habrían servido para llevar 9 puntos más en liga y no estar desconectado completamente, nadie estaría hablando de esto. Nadie estaría hablando de esto. Nadie estaría hablando de esto. Y otra cosa que no se nos tiene que olvidar es que, pero que esto ya pertenece a ingeniería financiera de los clubes y es algo pues, que nosotros no dominamos y por eso no lo tratamos más en los directos o en lo que hacemos o en lo que opinamos, es que cuando un club ficha un jugador de la envergadura de Julián Álvarez y cuando lo hace como lo hizo el Atleti ofreciéndole unos 12 millones de euros de salario que netos son la mitad, sabe de sobra que ese jugador tú le estás fichando por 4 o 5 temporadas, pero sabes que más o menos cada año y medio, 2 años, 2 años y medio, tienes que hacer una revisión de contrato. Porque así funciona el fútbol. Cuando fichas a un jugador de esa envergadura, sabes que le estás trayendo por 6 millones de euros netos, pero que ese jugador en cualquier lugar cobraría el doble. Con lo cual te ves obligado a decir, vale, ok, he logrado traerlo por 6 netos, pero es que en 2 años tiene que estar en 10. Y si está aquí dentro de 4, tiene que estar en 15. Y eso es ingeniería financiera que los clubes cuando fichan a un jugador, no a cualquiera, a uno de la talla de Julián, y lo piensa, lo estudia y lo tiene en mente. O sea, que no es que ahora estemos, que a nadie se le vaya a ocurrir que es como,
no, es que el Atleti está haciendo un esfuerzo y Julián no lo tiene en cuenta. No, el Atleti sabe desde que fichó a Julián que como diese los números que iba a dar y los dio, automáticamente esos 12 brutos tendrían que ser 15 o 18 en 18 meses. Y lo sabe el Atleti y todos los clubes que hacen estas operaciones. Sí, por supuesto, Carlos. Totalmente. Y lo veo lógico y normal. Si tú no le subes el salario a tu estrella en el equipo, es el que mejor rinde y hay jugadores en la plantilla que cobren más que él, es como en cualquier trabajo. Es Yo me lógico, es mosquearía. lógico. Yo me mosquearía. ¿Tiene algo que ver esto con su rendimiento? Pues no lo sé. No lo sé, la verdad. Yo creo que no. Creo que no tiene nada que ver. Yo creo que son cosas diferentes. Son cosas diferentes, Bueno. pero es cierto que la prensa también ha hecho mucho daño y puede ser que también vaya por ahí el tema Julián de... Álvarez, chicos, Julián Álvarez no falla goles porque no falla Ya. goles a propósito porque no haya logrado cerrar su tema económico. O sea, absolutamente. ¿A quién se le puede ocurrir eso? Yo no me lo creo. Yo No, no me lo pero creo. quizá enlazar Vayámonos eso, un quizá enlazar poco eso a la con... base. Claro, quizá enlazar eso con el tema de que si Davo no sé qué dice esto, que si el otro, que si Marca sale esto, no sé qué, que si luego Pero As mira, pone esto yo de lo de... de Davo, Adri, lo único que quiero decir, y no tengo nada en contra de ese chaval, que creo que hace un contenido súper entretenido, que he consumido muchas veces y me gusta, es que lo de Davo, independientemente de lo que haya dicho, dejado de decir, se le haya escapado o haya... debería servir a los clubes, los cuales ya no necesitan a los medios de comunicación para subsistir porque tienen sus propios canales en redes sociales, páginas web, etcétera, donde ya son capaces ellos de comunicar lo que quieren. Si a eso además le unimos que los medios de comunicación tradicionales dentro del ámbito deportivo se dedican en los últimos 20 o 25 años más a destruir que a informar, que a comunicar y que a entretener, pues blanco y en botella, leche entera. Pero lo que tampoco pueden hacer los clubes, desde mi humilde opinión, es no cuento con los medios de comunicación porque ya no me sirven y empiezo a abrirle las puertas del club a una serie de creadores de contenido, influencers, como los queramos llamar, que te forman estos guirigais. Sí, sí. Sí, totalmente. Que te forman estos guirigais. Y no es ni la primera, ni la segunda, ni la última. Te forman estos guirigais. Un tío que confía en ti, que seguramente le han abierto las puertas del club gracias a su amistad, o a su relación, o a su vínculo con Julián, y te lía esto en un directo, que iba seguramente sin maldad, estaba charlando con su colega, e iría sin maldad. Iría sin maldad, seguro que iría sin maldad. Pero bueno, es también un aviso para que, bueno, abrimos las puertas a influencers, a veces más conocidos, a veces menos conocidos, y se nos acaban convirtiendo las redes, las salas de prensa y los estadios en un circo. Bueno, yo he visto creadores de contenido que han sido invitados por el club que luego hacen unos vídeos de que si el Cholo se equivoca o si vamos con Oblak porque no sé qué, intentando dividir a la afición, no sé, la verdad que yo creo que el club debería de mirar ese tipo de contenido que sube ese tipo de gente y darle una vuelta, Darle una vuelta. Pero bueno, chicos, vamos a dejarlo por aquí. Vamos a ir subiendo cositas a YouTube para la gente que no hayáis visto la previa. Y nada más, mañana estaremos por aquí a las 9 es el partido, ¿no? Si no me equivoco. Partido de Sí. Champions. Estaremos por aquí a las Sí. 8:30 aproximadamente. Nada, chicos. Por cierto, ¿Quién Adri, esta mañana está por aquí, Clas, también, o cómo? Yo mañana estoy por aquí, sí. yo también. Por cierto, Manu, ¿tienes por ahí al perrillo? Enséñalo si lo tienes por ahí. Se acaba de dormir el cabrón. Ah, es que Carlos no lo ha visto. Tiene un perro como así. Ya ha crecido, Ha ¿Sí? crecido. Todo lo contrario al tuyo, ¿no, Adri? No, sí, totalmente. Oye, tiene Totalmente. 2 meses que lo tengo de acogida. Qué bien, bueno, ya lo enseñé el bonito. otro día que esté ahí más despiertillo. Mañana nos lo enseña. Que os quería comentar, mañana hacemos un poquito de previa en TikTok. Yo mira. lo dije que por mí sí, yo sí. Vale, Creo que sí. es una cosa que puede ser una cosa muy guay, una cosa más Si queréis, pero casera. ¿hasta cuánto se pueden unir? ¿Hasta 4? 4 o 5 personas, algo Vale, así. pues sí, probamos. Puede estar bien. Pues Una cosa chicos, la gente que esté viéndonos, haremos una previa antes de la previa en TikTok, ¿vale? previa antes del partido. La pre-previa. La pre-previa, un poco más casero, un poquito más. Sí.
más de estar por casa, pero que puede ser una cosa muy chula, también hablando con vosotros un poquito y demás. Nos tenemos que ir innovando, chicos. Sensaciones antes del partido. Si no vais a y ahora, bailar, pues, no, hombre, bailaremos. Sí, Mesita, Bailaremos. vamos a hacerlo en Twitch y mañana vamos a probar por primera vez un directo en TikTok. En TikTok, También. sí. Sí, en Twitch a Probar partir de las 8:30 formatillos. más o menos. Pues nada, chicos, muchísimas gracias a todos, a la gente de Twitch, a la gente de YouTube, a la gente de Kick. Ya sabéis, seguidnos por ahí por todas las plataformas. No nos sigáis por la calle. Así que nada, chicos. Un besito y au paletti. Chao, chao, chao. Vale, Vale, chicos. chao. Chao, chicos, un abrazo.